La Eneida es un poema épico latino escrito por Virgilio entre 29 y 19 a.C., que cuenta la historia legendaria de Eneas, un troyano que viajó a Italia donde se convirtió en el antepasado de los romanos. Los primeros 6 de los 12 libros del poema cuentan las historias de las andanzas de Eneas desde Troya a Italia, y la segunda mitad del poema habla de la guerra en última instancia victoriosa de los troyanos sobre los latinos, bajo cuyo nombre Eneas y sus seguidores troyanos están destinados a ser subsumidos. Esta epopeya también hace alusión a la Ilíada y la Odisea. Resumen de la Eneida. En el mar Mediterráneo, Eneas y sus compañeros troyanos huyen de su ciudad natal de Troya, que ha sido destruida por los griegos. Navegan hacia Italia, donde Eneas está destinado a fundar Roma. A medida que se acercan a su destino, una tormenta feroz los desvía del rumbo y los lleva a Cartago. Dido, fundador y reina de Cartago, les da la bienvenida. Eneas relata a Dido la larga y dolorosa historia de los viajes de su grupo hasta el momento. Eneas habla del saqueo de Troya, que puso fin a la guerra después de 10 años de asedio griego. En la campaña final, los troyanos fueron engañados cuando aceptaron en las murallas de su ciudad un caballo de madera, que sin saberlo, albergaba a varios soldados griegos en su vientre hueco. Él cuenta cómo escapó de la ciudad en llamas con su padre Anchises, su hijo Ascanius y los dioses del hogar que representaban su ciudad caída. Asegurado por los dioses que un futuro glorioso le esperaba en Italia, zarpó con una flota que contenía a los ciudadanos sobrevivientes de Troya. Eneas relata las pruebas que enfrentaron en su viaje. 2 veces intentaron construir una nueva ciudad, solo para ser expulsados por malos presagios y plagas. Las arpías, criaturas que son en parte mujeres y en parte aves, las maldijeron, pero también se encontraron inesperadamente con amigos compatriotas. Finalmente, después de la pérdida de Anchises y un terrible clima, se dirigieron a Cartago. Impresionado por las hazañas de Eneas y simpatizante de su sufrimiento, Dido, una princesa fenicia que huyó de su casa y fundó Cartago, después de que su hermano asesinó a su marido, se enamora de Eneas. Viven juntos como amantes durante un periodo, hasta que los dioses le recuerdan a Eneas su deber de fundar una nueva ciudad. Él determina zarpar una vez más. Dido está devastado por su partida y se mata al ordenar que se construya una enorme pira con las posesiones náufragas de Eneas, trepando sobre ella y apuñalándose con la espada que Eneas dejó atrás. Como los troyanos hacen para Italia, el mal tiempo los lleva a Sicilia, donde tienen juegos funerarios para los anquises muertos. Las mujeres cansadas del viaje comienzan a quemar los barcos, pero un aguacero apaga el fuego. Algunos de los cansados de viajar se quedan atrás, mientras que Eneas, revigorizado después de que su padre lo visite en un sueño, se lleva al resto hacia Italia. Una vez allí, Eneas desciende al inframundo, guiado por la Sibila de Cumae, para visitar a su padre. Se le muestra un desfile de la historia futura y los héroes de Roma, que lo ayuda a comprender la importancia de su misión. Eneas regresa del inframundo y los troyanos continúan por la costa hasta la región de Latium. La llegada de los troyanos a Italia comienza pacíficamente. El rey latino, el gobernante italiano, extiende su hospitalidad esperando que Eneas resulte ser el extranjero, que según una profecía se supone que su hija Lavinia se casará. Pero la esposa de Latinus, Amata, tiene otras ideas. Ella quiere que Lavinia se case con Turnus, un pretendiente local. Amata y Turnus cultivan enemistad hacia los troyanos recién llegados. Mientras tanto, Ascanius caza un ciervo que era una mascota de los pastores locales. Se desata una pelea y mueren varias personas. Turnus, montando esta corriente de ira, comienza una guerra. Eneas, por sugerencia del dios del río Tiberino, navega hacia el norte por el Tíber para buscar apoyo militar entre las tribus vecinas. Durante este viaje, su madre Venus desciende para darle un nuevo juego de armas, forjado por Vulcano. Mientras el líder troyano está afuera, Turnus ataca. Eneas regresa para encontrar a sus compatriotas enredados en la batalla. Palas, el hijo del nuevo aliado de Eneas, Evander, es asesinado por Turnus. Eneas se enfurece violentamente y muchos más mueren al final del día. Las dos partes acuerdan una tregua para poder enterrar a los muertos y los líderes latinos discuten si continuar la batalla. Deciden evitar cualquier carnicería innecesaria, proponiendo un duelo mano a mano entre Eneas y Turnus. Cuando los dos líderes se enfrentan, sin embargo, los otros hombres comienzan a pelear y se reanuda la batalla a gran escala. Eneas es herido en el muslo, pero eventualmente los troyanos amenazan a la ciudad enemiga. Turnus sale corriendo para encontrarse con Eneas, quien hiere a Turnus gravemente. Eneas casi salva a Turnus, pero al recordar el asesinato de Palas, lo mata en su lugar. Argumento de la Eneida. Virgilio escribió la Eneida durante lo que se conoce como la Edad de Oro del Imperio Romano, bajo los auspicios del primer emperador de Roma, César Augusto. El propósito de Virgilio era escribir un mito sobre los orígenes de Roma, que enfatizara la grandeza y legitimara el éxito de un imperio que había conquistado la mayor parte del mundo conocido.